Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este espacio de La Mirilla. Estamos, por supuesto, con la señora Sandra Eláscar. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿todo bien por aquí? Contenta de volver a este espacio de la mirilla. Por supuesto, Sandra, y hoy estamos en esta sección de emprendedores, hablando sobre emprendedurismo y qué es. Para eso vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el ingeniero agrónomo Enrique Guerrero, licenciado en gestión educativa, magíster en desarrollo regional e integración, y actualmente se desempeña como rector del Instituto Superior Puerto Esperanza y como gerente de la Agencia de Desarrollo del Norte Misionero. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Alejandra, Sandra. Un gusto estar con ustedes. Permitime, en primer lugar, antes de entrar en tema, felicitarlas por darle este espacio al emprendedurismo, tanto en La Mirilla como en la radio en Guaira, porque me parece que es muy importante, y así lo he comentado en alguna reunión que hemos tenido con la gente del Fondo de Crédito Misiones, que justamente es un organismo creado para apoyar a los emprendedores, comentándoles que en Banda había una radio que tenía un programa dedicado al emprendedorismo y a promover a los emprendedores y a estimularlos a que este ecosistema que debe haber emprendedor crezca y prolifere. Vos recién preguntabas, ¿qué es ser emprendedor? Deberíamos empezar diciendo que hay distintos tipos de emprendedores. Hay básicamente dos. Está el emprendedor por necesidad, aquel, por ejemplo, que perdió su trabajo y que tiene que ganar la vida y que, bueno, decide hacer algo con lo que tiene a mano, con lo mucho o poco que sepa, con las pocas o muchas herramientas que tenga, decide, no sé, desde fabricar chipas y salir a vender a la calle, lavar ropa en su casa, poner un lavadero en la vereda. Hay muchos emprendedores de este tipo que emprenden por necesidad. Y hay otros emprendedores en esta gran clasificación que estamos haciendo, que son aquellos que buscan la libertad que da no tener patrón, hacer lo que a uno le gusta y quiere, eh, quizás a veces también buscar un mejor futuro, un progreso personal, que buscan, quizás tienen su trabajo y renuncian a su trabajo para emprender algo, o venden lo que tienen y se deshacen de cosas para armarse de un capital porque creen que invirtiéndolo en algún emprendimiento van a tener mejor suceso. Ajá, o perseguir un sueño, perdón, o ir detrás de un sueño. Esa es la idea, perseguir un sueño, un modo de vida. Ser emprendedor tiene algunas ventajas y algunas desventajas también. Uno no cuenta con ese sueldo fijo a fin de mes, que llega con relativamente cierta seguridad, sino que depende de las condiciones económicas, de cómo le vaya la venta, de cómo haya sido el negocio ese mes. Y se enfrenta, digamos, a problemas que el emprendedor es una microempresa, que cualquier empresa, sea mediana o pequeña o grande, enfrenta, que son los problemas del mercado, digamos, ¿no es cierto? Pero eh, creo yo que cada vez, y en el futuro va a ser más así, hay una mayor proporción de emprendedores. Y esto se debe a que las empresas, justamente por esto de tener personal en relación de dependencia, cosa que a las empresas no les gusta mucho, empiezan a buena parte de las actividades que antes asumían como propias, a tercerizarlas. Y ahí hay un espacio donde el emprendedor tiene cabida, dando servicios o vendiendo productos a una determinada empresa. Entra en una cadena, digamos, de producción y en esa cadena se inserta vendiendo algún producto o servicio. Y hay otro tipo de emprendedores, también de estos que decimos por elección, no por obligación, que no directamente piensan en un mercado que está insatisfecho, ven una oportunidad de negocio, ven que en esta localidad
hay algo que falta, que no se produce, que no se atiende, que no se vende, que no se consigue, y dicen, bueno, acá tengo una oportunidad. A mí en el trabajo diario de la Agencia de Desarrollo se me acercan muchos emprendedores a diario, te diría. Mejor dicho, no son todos emprendedores, sino gente con ganas de emprender. Y dentro de ellos encuentro una variedad de casos en los que me gustaría reflexionar un poquito, viendo cuáles serían los tips que un emprendedor debería tener en cuenta antes de decidirse a emprender. En primer lugar, uno siempre piensa que lo que hace lo está haciendo bien, porque si no, no lo haría, ¿no es cierto? Nadie piensa que lo que está haciendo lo hace mal. Claro. Entonces, por ejemplo, es muy normal que alguien que fabrica algo, por decir algo, una mermelada de alguna fruta de acá, mermelada de durazno, cualquier cosa, piensa que su mermelada es riquísima. Y un consejo que yo le doy al emprendedor es que ponga a prueba su producto haciendo pequeñas cantidades, dándoselas a familiares y amigos y pidiéndoles una crítica objetiva. Y que le digan, está muy dulce, está muy ácida, es rica, no, podría ser mejor, podría cambiar en esto o en aquello. Porque suele ocurrir que lo que uno piensa o cree que está bien, porque es natural así, porque uno lo hace así, creyendo que está bien, muchas veces al común de la gente no le agrada tanto. Entonces uno lo primero que debería hacer es poner su producto a consideración del resto y a prueba. Y hay otra cosa que le suele pasar a los emprendedores, por ejemplo, de estos que hacen alguna fabricación de algo artesanal, es que su producto no es estable en el tiempo. Es decir, como es una receta que hacen a ojo, hoy esta partida de dulce salió de una manera, la próxima sale de otra, la semana siguiente la vuelven a hacer, y porque la fruta no era... Sin embargo, uno cuando va y compra un producto elaborado, normalmente busca que sea siempre el mismo producto, que no vaya variando, ¿no? Claro. Y esta es causa de algunos fracasos, de que la primera rica, fui a comprarle una segunda oportunidad y no me gustó tanto, entonces ya no vuelvo a una tercera. Entonces, estas consideraciones uno debería hacerlas. Y también yo recomiendo siempre a los emprendedores que antes de decidirse a emprender, apunten al lápiz y que hagan un cálculo bastante detallado de sus costos y de sus posibilidades de mercado y qué cantidad de ese producto o servicio que van a hacer se puede vender. Digo esto porque muchas veces cuando nos ponemos a hacer números nos damos cuenta que los márgenes son muy pequeños y que si encima la cantidad de producto que vendo es pequeña, el resultado no va a ser muy favorable. Entonces, una cuestión importante es saber, voy a fabricar dulces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo. Bueno, a mí de costo me va a costar tanto, en el mercado este dulce se vende a tanto, la diferencia, quizás yo tenga que venderlo un poco más barato porque soy nuevo, porque no tengo marca, porque no me conocen, y entonces la diferencia entre el precio al que yo puedo vender y el costo que yo tengo de ese producto es tanto. Y después me tengo que preguntar, ¿y cuántos frascos me animo a vender de este dulce? Y puede ocurrir que esa multiplicación no sea tan linda como parece de entrada. Con esto estoy marcando, no quiero ser negativo, pero sí quiero marcar en qué consideraciones debería tener el emprendedor para decidirse, para lanzarse, digamos, a emprender. Con las ventajas que tiene también ser emprendedor. Por ejemplo, decidir sus horarios, no tener jefes, ser, digamos, actor o dueño de su propio destino, forjarse su propio destino,
no depender de otro. Creo que eso es muy, muy lindo y muy valorable en los emprendedores. Y lo que uno también, a modo de encuesta, debe hacer es, así como le puedo dar a probar mi producto, puedo hacer una pequeña encuesta entre amigos, conocidos, familiares, de qué está faltando en este pueblo. ¿A vos qué demanda insatisfecha encontrás? ¿En dónde está la deficiencia? Entonces, tratar de ir a ese producto. No quizás porque yo sé hacer dulce de durazno, voy a fabricar dulce de durazno. Capaz no hay demanda de eso y hay demanda de otra cosa. Entonces, tendré que adaptar lo que yo sé hacer a lo que el mercado pide, ¿no? Porque en definitiva el mercado... Enrique, ¿y te ha pasado que ha venido algún emprendedor con un producto que vos te das cuenta que no va a funcionar y verdaderamente ha cambiado de idea? Ha sido, ponele que haya sido muy distinto y en el caso de un artesano que produce ciertas cosas, que no se va a poner, por ejemplo, no sé, a cocinar, ¿cómo hace en ese caso? ¿O es demasiado exagerado el ejemplo? No, no es exagerado porque hay emprendedores, estadísticamente, esto es triste decirlo, pero estadísticamente una gran cantidad de emprendedores no le va bien, fracasa. Por suerte, hay gente que sigue insistiendo. Ajá. Y tengo varios casos de emprendedores que han probado con una cosa, no les ha ido bien, han probado con otra, no les ha ido bien, y han probado con una tercera, y recién ahí encontraron su huequito, su nicho de mercado, y empezaron a producir. Y me parece que no está mal eso, ¿no? Porque el prueba y error también sirve. Claro. Lógicamente, yo siempre tiro estos consejos y cuando me vienen a consultar, les trato de ir armando el análisis de los costos, de ver cuánto se... Hago preguntas, digamos, para que el emprendedor solo se vaya dando cuenta de si va por un buen camino o si tiene que reflexionar y volver a pensar algo nuevamente, porque muchas veces en el entusiasmo, en las ganas, hay de todo, ¿no? Pero hay gente que viene con unas ideas que son brillantes y que de entrada les va muy bien, pero hay algunos que muchas veces se entusiasman, se ilusionan, se hacen la película mental y luego la realidad los golpea, los choca. Entonces uno desde el lugar donde está trata de estimularlos a emprender, pero con los pies en la tierra, tratando de ir paso a paso y con firmeza. Una de las cosas que uno suele omitir cuando quiere emprender es, yo quiero fabricar tal cosa, y me va a ir bien, y se vende mucho, y que acá hay una demanda, etcétera, etcétera. Pero no me pongo a pensar cuánto cuesta, cuánto puedo producir, cuánto cuesta la máquina que necesito para hacer eso, ¿no? Y luego, al momento de financiar ese proyecto, hay que también contar con recursos. Entonces, ahí en la provincia se consiguen financiamientos extrabancarios, digamos, con tasas que son de estímulo al mundo emprendedor, pero ¿qué ocurre? Se requieren ciertas garantías, hasta ciertos montos se puede conseguir créditos pequeños a sola firma, pero superado un determinado monto uno requiere garantías. Esas garantías pueden ser reales, hipotecarias o prendarias, o pueden ser fiadores que le salen a uno de garante, pero digamos, es una complicación que uno también debe tener en cuenta y que también debe ver cómo poder superar eso, porque no es un detalle menor, que está todo muy lindo, sí puede ser un buen negocio, hacemos los números, sí va a andar, pero cuando llegamos al momento de decir cómo vamos a financiar esta idea, surge o aparece el tema de, bueno, nos piden esto para poder obtener un crédito, tal y tales requisitos, y no los cumplimos todos, entonces se pone complicado. Claro, hay que pensar en todos esos aspectos. Por un lado, tener las ganas de hacer algo. Por otro lado, pensar muy bien y fríamente en los números y hacer esos cálculos y esas proyecciones y no siempre tan a corto plazo, ¿no? Uno tiene que pensar
en el primero, segundo, tercero y hasta el quinto año más o menos, y por otro lado, bueno, pensar en la financiación. Enrique, por otro lado, ¿considerás que el emprendedor debe tener alguna característica particular o cualquiera puede ser emprendedor? Sí, la principal característica que tienen todos los emprendedores es las ganas de emprender, de ser independiente, de progresar. Esas son características comunes a todos los emprendedores. Hay, lógicamente, y de acuerdo a la actividad, determinadas habilidades o cualidades que debe tener uno para ser emprendedor en esa actividad. Por ejemplo, recién Sandra decía, alguien que fabrica artesanía. Yo soy malísimo, muy poco hábil con las manos, no me podría dedicar, por más que sea un buen negocio y que me lo pinten muy lindo, a hacer cuadritos porque no vendería. Hay que tener una cierta habilidad para hacer cuadritos o cualquier artesanía. Y bueno, y así en cada rubro, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, alguien que cocina muy bien, fenómeno. Pero además de cocinar, hay que vender ese producto y hay que atender al público. Y puedo ser muy buen cocinero, pero muy malo atendiendo al público. Y ese detalle hace que mi negocio fracase, no porque la comida era fea, que eso lo hacía bien, sino porque no sé atender, no tengo la amabilidad o la simpatía o las características necesarias para que cuando llega alguien a comprarme un producto, yo lo pueda atender como el público espera. Entonces, uno debe reunir una serie de características que van más allá de la fabricación del producto o servicio y que tienen que ver con el trato interpersonal, con el marketing, saber vender. Muchas veces uno no le da importancia a una publicidad o a un cartelito o a algo un folleto que permita que ese producto sea conocido y uno se sienta a esperar de que me vengan a comprar y cómo se va a enterar la gente si yo no lo anuncié. Entonces, son todos detalles que uno tiene que tener en cuenta y que también tienen su costo, ¿no? Y entonces a la hora de pensar que si mi emprendimiento puede funcionar o no, debo tener en cuenta estas cosas. Yo Claro. trato siempre, cuando armamos, sí, perdón, cuando armamos los proyectos, siempre trato de diferenciarle al emprendedor cuáles son sus costos fijos y cuáles son sus costos variables para sacar el costo total. El costo fijo es todo aquello que va a tener por mes independientemente de lo que produzca. El caso más típico es, por ejemplo, si paga el alquiler de un local. Paga tantos pesos por mes de alquiler, venda una unidad o 1000 unidades o 100.000 unidades, el alquiler no le va a variar. Pero si no vende nada, igual va a tener que pagar el alquiler. Y después hay costos variables que tienen que ver generalmente con los insumos. Por ejemplo, en una panadería, la harina es un costo variable, que si vende 1 kilo de pan, tendrá un costo de tantos gramos de harina, y si vende 10, tendrá 10 veces más de harina. Pero eso va a variar con lo que venda. Y uno debe tener en cuenta cuánto es lo mínimo que debería tener que vender para cubrir sus costos, ¿sí? Ese es lo que se llama el punto de equilibrio en una empresa. Y tratamos siempre de llegar con los emprendedores a determinar ese punto de equilibrio. Es decir, si tengo una panadería, tengo que vender tantos kilos de pan por mes para no ganar ni perder. Lo que venda de más es ganancia y lo que venda de menos es pérdida. Eso es un análisis relativamente sencillo de hacer si uno tiene claro los números y que ayuda mucho en la decisión. Y si yo digo, a ver, yo puedo vender, para decir un ejemplo, 200 kilos de pan, y mi punto de equilibrio es 250, la pucha, yo voy a estar siempre en pérdida, ¿sí? Porque si vendo menos de 250, pierdo. Si vendo 251, gané lo que vale 1 kilo de pan, pero si vendo menos, pierdo. Entonces, tener en cuenta estos detalles es muy importante. Y bueno, yo animo a los emprendedores a que vayan para adelante. El Estado, tanto provincial como nacional, y los gobiernos locales fomentan el emprendedurismo justamente porque es una forma de disminuir la desocupación,
generar empleos, porque más de uno de los emprendedores que yo he atendido en su momento, que empezaron trabajando ellos solitos, ya tienen 2 o 3 empleados. Entonces, esto del emprendedurismo es una cosa realmente para los gobiernos muy importante, muy seria, porque genera, primero, achica la desocupación, genera impuestos, genera movimiento económico, así que es muy positivo que haya emprendedores y por eso se estimula tanto el emprendedurismo. Ajá. Enrique, volviendo al tema de los números, ¿no? ¿A partir de qué mes de iniciado el emprendimiento tenemos que empezar a ver las ganancias? Porque muchas veces al principio estamos como recuperando lo que invertimos, ¿no? A lo mejor apenas llegamos a ese punto de equilibrio del cual nos hablabas. ¿A partir de qué mes se espera que un emprendedor con su emprendimiento empiece a ver su ganancia? Normalmente debería haber, aunque sea mínima, ganancia desde el primer mes. Normalmente los organismos que financian a los emprendedores les dan 6 meses de gracia, es decir, donde no tienen que devolver el dinero una vez que lo recibieron, en primer lugar para que ejecuten toda la operación de compra de alguna máquina o lo que sea, y luego se pongan a producir y les dan ese, vamos a decir, changüí para que empiecen a tener ingresos más importantes y poder empezar a pagar el crédito. Pero yo digo que si el negocio es relativamente normal, debería darnos ingresos desde el primer mes. Pequeños por lo menos, pero no estar por abajo del punto de equilibrio. Estar abajo del punto de equilibrio es una muy mala señal. Uno tiene que entender que lógicamente no va a vender el primer mes en la cantidad que espera, porque bueno, todavía no es conocido, se tiene que difundir su producto, la gente lo tiene que conocer, y es esperable que haya una curva de crecimiento en las ventas. Muy difícil que uno venda el 100% todos los meses desde entrada, pero uno debería pensar que arriba del punto de equilibrio tiene que estar, porque si no, uno tiene que pensar, bueno, además de la inversión inicial, tengo que agregarle la pérdida que voy a tener en el primer mes, la pérdida que voy a tener en el segundo, en el tercero, hasta que deje de tener pérdida. Entonces, quizás el capital inicial es mucho más grande de lo que pensábamos, no es simplemente comprar la máquina o lo que sea, y los insumos, sino aguantar esas pérdidas. Hay negocios que sí lo admiten y que pasan y que superan esta situación, pero lo normal debería ser que de entrada, aunque sea mínima, haya una ganancia. Este es un buen momento para los emprendedores, contando como un año atrás, sobre todo aquí en la provincia de Misiones, con las fronteras cerradas, que ha dado cabida como para que mucha gente haga cosas que antes compraban en otro lado. Sí, justamente el COVID trajo eso, ¿no? Desde que los que se dedican a fabricar barbijos, tapabocas, y que encontraron por ahí un camino, los que quedaron sin trabajo, y como aquellos que decíamos al principio, emprendedores por necesidad, tuvieron que agudizar el ingenio y salir a buscarse el día a día, el pan para su casa, y salieron a emprender por obligación. Y aquellos que encontraron oportunidades, como vos decías, de demandas insatisfechas, de ver, bueno, esto que antes la gente lo iba a comprar al otro lado, ahora lo puedo fabricar yo y voy a tener suerte. Lo importante es sostenerse en estos casos, ¿no? Que pasada la pandemia puedan sostenerse. Claro. Y además surgió algo que es muy, muy novedoso, pero que cada vez se va a ir dando más, es novedoso para nosotros en realidad, que es todo el tema del teletrabajo, ¿no? Que hay mucha gente que está desde su casa, diseñadores gráficos, armadores de páginas web, programadores, que están trabajando y que la pandemia les vino bien porque mucha gente recurrió a servicios a distancia al no poder contar con presencialidad, digamos, ¿no? En esta pandemia que todos hemos perdido, hay algunos poquitos que han ganado, ciertamente. Bien. El otro día compartíamos una nota de un CEO de una empresa importante de la Argentina,
opinando que la Argentina era un excelente país para los emprendedores y para invertir. ¿Opinas lo que él daba un montón de argumentos, ¿no? Decía que por un lado los argentinos somos muy creativos y agudizamos nuestra creatividad en tiempos de crisis. Por otro lado, estamos acostumbrados a los vaivenes de la economía, entonces tenemos esa habilidad para ir acomodándonos a las diferentes situaciones, entre otros muchos argumentos. ¿Qué opinas sobre ese tema, Enrique? Coincido totalmente. Lo que pasa que en la Argentina lo que nos falta es el escaloncito que hay entre emprendedor y pyme. Y hay mucha gente que se queda en el escaloncito de emprendedor, ¿no? Entonces, empezó con algo, por ejemplo, a fabricar en su casa dulces y vende 50 frasquitos por semana y durante toda su vida vende 50 frasquitos por semana. Y pasa al escalón siguiente, que sería comprar una envasadora, comprar una máquina un poquito más grande, contratar 2 personas, poner un camión de reparto y empezar a armar una pequeña empresa de fabrique dulces, ¿sí? Eso es lo que nos cuesta en la Argentina. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el paso para dar ese saltito es la formalidad. Y en la Argentina manejamos mucho la economía informal. Entonces, yo fabrico en mi casa, no sé, cuadritos o dulces o lo que sea, lo vendo por ahí en la calle, en algún negocio, todo en negro, y eso me da por ahí una ventaja de que no pago impuestos, pero por otro lado, me limitan el crecimiento, porque donde yo quiera salir a flote, a mostrarme un poquito más, voy a tener inconvenientes. Entonces, el gran problema de la Argentina es la dificultad que tenemos para pasar de la informalidad, o de lo muy pequeño, a la formalidad y al transformar ese emprendimiento en una pyme, ¿sí? Que paga sus impuestos, que tiene otros beneficios que el emprendedor no tiene, y que permite, digamos, aumentar las escalas de producción y por lo tanto de ingresos. Y ahí está la dificultad de la Argentina. Hay muchos... Y eso, perdón, y eso se dará, digamos, ¿por qué nos acostumbramos a eso? ¿Por temor digamos, a afrontar una responsabilidad mayor? ¿O por qué se dará eso a los argentinos? Son muchos los factores. Creo que esta inestabilidad permanente en la que vos hacías referencia, que vivimos, pienso que esta viveza criolla que tenemos, que decimos, yo le puedo evadir al fisco y ganarme 5 pesos más, no pagando los impuestos, vendiendo en negro. Hay una serie de factores y me parece que también es un tema cultural, entre otros factores, el hecho de pensar, bueno, no necesito la formalidad, o no tengo la visión de pensar que algún día puedo ser una pyme y que y me conformo, ya hay un poco de conformismo en esto también, me conformo con vivir, ¿no? Hay mucha gente que no tiene esa proyección de decir, bueno, esto podría ser una empresa más grande. Y eso es lo que nos limita en la Argentina. Pero en otros lugares del mundo, Europa, por ejemplo, Alemania, ellos tienen el problema inverso, que la gente no quiere emprender, quiere la posibilidad de tener un trabajo seguro y fijo, y son muy pocos los que se animan a emprender, son menos corajudos que nosotros. Y eso hace que haya poca generación de empresas, ¿no? Y la creación de empresas habla un poco de el crecimiento de un país, ¿no? Tengamos en cuenta que los emprendedores y las pequeñas y muy pequeñas empresas generan mucho más mano de obra que algunas empresas grandes, o que muchas empresas grandes. Enrique, para comunicarse entonces con ustedes, ¿los pueden contactar a través de las redes sociales? ¿Querés dar un teléfono? A través de las redes sociales, estamos también en Puerto Esperanza, al lado del Salón Cultural tenemos nuestra oficina, así que si se acercan, con mucho gusto, todas las mañanas estamos para orientarlos, para ayudarlos, para decirles qué se puede y qué no se puede, qué podemos conseguir. En este momento, este año particular, es un año difícil para
para emprender en el sentido del financiamiento, porque obviamente todos los recursos que dispone tanto la nación como la provincia están directamente volcados al tema de salud, al tema de ver de qué manera salimos de esta crisis, a pagar subsidios y cosas que quizás en años normales no se hacían, y entonces quedan de lado un poco las inversiones de apoyo a los emprendedores y a las pymes. En ese sentido está difícil, pero no imposible, conseguir financiamiento para las pequeñas empresas. En la provincia existe el Fondo de Crédito Misiones, que es un ente que se creó hace unos cuantos años, se creó con la idea de justamente teniendo un capital que le da la provincia, de rentas de la provincia, se destina a apoyar a los emprendedores. Para eso, los emprendedores cuentan con incubadoras, en la provincia somos 6, una de ellas es la Agencia de Desarrollo, y con estas, para ingresar, digamos, tienen que ingresar en la página del Fondo de Crédito a Misiones, buscar financiamiento, y van a encontrar un formulario, que es el formulario inicial, que lo deben completar con sus datos, mandarlo al fondo, eligiendo con qué incubadora quieren trabajar. Los de la zona normalmente nos eligen a nosotros, y del fondo nos envían a nosotros el formulario con los datos del emprendedor para que los asistamos. Así que esa es la manera, digamos, el camino para trabajar el tema del financiamiento con los emprendedores. Y hay otras líneas, hay líneas también de Nación, del Consejo Federal de Inversiones, cada una se adapta o no a cada situación. Pero, digamos, la más factible ha sido en estos últimos años el Fondo de Crédito a Misiones, con el que venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Somos parte de una red de incubadoras, somos fundadores de esa red, y estamos siempre en contacto con la gente del fondo, así que podemos asistirlos a los emprendedores con mucho gusto si se acercan a nuestras oficinas o si nos consultan. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, clarísimos todos los conceptos, los consejos y cómo nos has orientado. Así que bueno, esperemos que les sirva a todos los emprendedores y todos aquellos que estén con ganas de emprender, entonces se pueden acercar a la Agencia de Desarrollo, que van a recibir allí todo el asesoramiento necesario. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo por el espacio. Un saludo a todos los emprendedores y a seguir adelante con el programa, que me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.